Muy buenas tardes a todos. Son las 12:57 hora Bogotá, es decir, 3 de la tarde hora Nueva York. Como es usual, todos los lunes de cada semana vamos a hacer nuestra sesión de apertura el día de hoy. Nuestra sesión semanal de apertura. El objetivo de esta sesión es después revisar desde Finanzas Trading y junto con Active Trades qué fue lo importante que sucedió la semana y qué debemos tener en cuenta para la siguiente semana, para esta semana que viene en nuestras operaciones bursátiles. Inicialmente, me gustaría comenzar con el panorama de COVID-19. Alrededor del mundo, pues se ha demostrado una ligera, ya una disminución, una mitigación importante en cuanto a los casos a nivel mundial. Y por otra parte, la cantidad de muertes diarias también ya han demostrado una clara tendencia bajista desde el punto más alto que se dio hace pues un par de semanas. Entonces, bastante positivo. Digamos que el panorama comienza a ser un poco más positivo eh, en los últimos días de lo que teníamos en la semana pasada, que preocupó bastante al mercado. Sin embargo, pues igualmente la percepción a nivel mundial es bastante preocupante en cuanto a los niveles de tasa de vacunación alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque los países más desarrollados están teniendo las tasas de vacunación más altas, mientras que países menos desarrollados o en vías de desarrollo, como se denominan, por ejemplo, Latinoamérica, o tienen tasas de vacunación que van avanzando muy despacio, o las tasas de vacunación son casi inexistentes, inclusive en países como por ejemplo África, las tasas de vacunación ni siquiera pues están reportadas. Entonces esto definitivamente preocupa la diferencia el, entre el desarrollo de la pandemia, el desarrollo los planes de vacunación pues alrededor del mundo, sobre todo lo muy ligado que están pues hacia la cantidad de recursos que se tienen, y lo más probable es que esto continúe así. Un ejemplo muy importante es lo que pasó en Reino Unido tan solo hace muy poco, el 27 de junio teníamos estábamos pues viviendo un momento muy importante. Alrededor del mundo se estaban presentando pues una ola de contagios muy clara. em, y pues el día 27 el mismo día, pero en Colombia se estaban reportando muertes por 664 personas, mientras que Reino Unido no poseía casi un número muy bajo en 11 muertes. Eso es solo un ejemplo y eso que Colombia pues tiene una tasa de vacunación, digamos que existente, con unos niveles pues importantes de aceleración, pero pues no alcanzan a los niveles tan altos de países como Reino Unido. Entonces, a pesar de que pues, el panorama de COVID-19 está mejorando, definitivamente preocupa mucho el desarrollo de las tasas de vacunación alrededor del mundo, sobre todo en países menos desarrollados. En cuanto a Europa, la semana pasada tuvimos datos de PMI de servicios y de PMI de la industria. Por la parte de PMI de servicios, tuvimos una lectura positiva de 59,7 contra el contra lo esperado del mercado, que era de 59,6. Una lectura, pues, la verdad, bastante interesante. Por supuesto, podemos observar cómo el índice de servicios se estabilizó, por así decirlo, en un nivel por encima de los 58. Y mientras que no comience a reducir drásticamente, pues estaremos en un escenario bastante positivo para Europa. Recordemos que el sector de servicios es el que más peso dentro de las economías desarrolladas. Por parte del PMI de la industria, podemos observar que a pesar de que tuvo una ligera caída frente a lo esperado del mercado, el mercado esperaba 62 y se arrojó un dato de 61,5. A pesar de esta ligera reducción, pues igual mantenemos niveles muy altos de expansión en este sector. En general, estos muy buenos datos hablan pues de lo que ya se tiene pensado, que es que la economía europea crezca como lo ha venido hecho haciendo desde el inicio del segundo semestre, que continúe haciéndolo pues hasta el final del año, en relación a una recuperación económica muy clara por la cual está atravesando. A pesar de eso, y pues junto con el crecimiento económico, lo que estamos viendo pues también son mayores niveles de inflacionarios. Por ejemplo, los precios de importación para Alemania se publicaron en un máximo histórico, un máximo, la verdad, muy alto, en 15% la variación contra el dato anterior de 12,9. Sigue avanzando este dato a niveles agigantados, en proporciones agigantados, y la verdad preocupa bastante porque no refleja más que los niveles inflacionarios que estamos viendo ahora
pues van a aumentar. La inflación general de seguro va a aumentar. ¿Por qué? Porque estos precios de importaciones que estamos viendo muy altos en Alemania, tarde que temprano se van a trasladar hacia los consumidores. De igual manera, la inflación está afectando ligeramente a la confianza del consumidor. Podemos ver que el índice de confianza del consumidor se ubicó en -5.3, ligeramente por debajo de lo que del dato anterior, que era de -4.4. Igual sigue siendo bastante negativo. Entonces, pues definitivamente estamos viendo recuperación económica, expansión económica, pero se está acompañando de niveles inflacionarios altos que también preocupan en determinadas proporciones pues, al consumidor en general. Si nos vamos pues, a la economía en Estados Unidos, bueno, para cerrar el panorama en Europa, por supuesto, todo lo que tenga que ver con las palabras de parte de del Banco Central Europeo en relación a pues cuál va a ser la perspectiva inflacionaria, pues va a ser muy interesante. Por supuesto, no, para Europa no se prevé ninguna modificación de política monetaria, por lo menos en el corto plazo, o por lo menos no inmediatamente como sí estamos observando para Estados Unidos, que preocupan más los niveles no solo inflacionarios, sino los niveles a los cuales se están enfrentando las estadísticas macroeconómicas. Me gustaría perdón, con los PMI de servicio y de industria. Para Estados Unidos se reveló un PMI de servicios bastante negativo, un desplome interesantísimo, el dato venía de 59.9 y cayó hasta 55.2, un dato bastante negativo, la verdad, un dato que preocupa porque ya es una tendencia bajista la que se está observando en el sector de servicios y recordemos que pues este es el sector que aporta más el crecimiento total del país, entonces ya es bastante preocupante. Adicionalmente esto, el PMI de la industria para agosto también presentó una caída interesante, una caída que no presentaba desde el inicio de la recuperación económica para Estados Unidos, cayó a 61.2 desde 63.4. Tengo que aclarar que igualmente estamos observando lecturas por encima de 50, que pues es expansión del el sector en sí, pero igualmente esta tendencia bajista, este comportamiento negativo que ha comenzado a tener tanto el sector de servicios como el de la industria ya preocupa, porque probablemente la tendencia continúa así y sobre todo con las siguientes estadísticas que les vamos a mencionar. El PIB, el PIB anualizado, el crecimiento de la economía, para el último dato reflejó un crecimiento ligero de 6.3 a 6.6. Se esperaba un poco más, se esperaba que llegara a 6.7. Por supuesto, no, esto no es verse como absolutamente negativo. Lo que sí debe verse como un dato realmente negativo es el deflactor del PIB. Recordemos que el deflactor del PIB es, es por lo tanto, digamos que es una proporción de qué tanto del PIB se está explicando por los altos niveles inflacionarios. Y este sí que creció de un 4.3 a un 6.2, una medida muy alta, no se esperaba mayor crecimiento, pero eso solo nos habla de la fuerte inflación que está atravesando Estados Unidos. Por supuesto, estamos al principio del primer semestre, observamos niveles de crecimiento realmente altos, pero este segundo semestre ya las estadísticas comienzan a hablar de una clara debilidad en Estados Unidos y sobre todo explicado por cómo se está observando pues el, las dinámicas en el mercado. Recordemos que para nadie es un secreto que una gran parte de la recuperación económica en Estados Unidos o de los muy buenos indicadores macroeconómicos que vimos en Estados Unidos eran respuesta a los incentivos económicos que en general el gobierno americano dio desde diferentes frentes. Podíamos observar cómo se daban cheques directos a la economía y eso aumentó muchísimo el consumo de las personas y de igualmente pues al mercado financiero en general se le dio mucha liquidez por medio de lo que es en las políticas expansivas de la FED. Pero pues eso ya está comenzando a preocupar y preocupa por datos como por ejemplo los que les estoy presentando en pantalla. El PCE Core, recordemos que es básicamente eh, los gastos de consumo personal reflejan el cambio porcentual en el gasto de consumos en bienes durables y bienes perecederos de servicios. Aquí se excluyen
como score, la lectura score. Aquí se está excluyendo los gastos de alimentos y energías. Entonces, básicamente, pues es el cambio porcentual en el gasto del consumidor. Se esperaba, pues tuvo una lectura, digamos que sigue siendo alcista. Entonces, esto realmente, pues va en línea con lo que les menciono de inflación. A lo cual, lo que sí quiero que presten atención dentro de las lecturas de inflacionarias de Estados Unidos, que por supuesto en general son altas, son las perspectivas de inflación a un año y las perspectivas de inflación a largo plazo. Las perspectivas de inflación a un año se revelaron en un dato de 4.6 contra pues espera, el dato anterior era de 4.7 y aunque se reducen definitivamente el mercado todavía espera que el año cierre en unos niveles inflacionarios realmente altos. Entonces, en general, lo que está causando temor en Estados Unidos es que los niveles de crecimiento que estamos observando se están reduciendo. Lo podemos ver en el PMI, lo podemos ver en los datos de PIB, y eso está preocupando porque la confianza del consumidor está realmente a la baja, sobre todo por los niveles inflacionarios y porque, como podemos ver, las perspectivas de inflacionarias a un año son realmente altas. Si el consumidor no tiene una buena perspectiva del entorno económico, pues no se esperarían mayores dinámicas del mercado en el largo plazo. Y esto ya está preocupando porque la Fed sigue inundando de liquidez al mercado por medio de su programa de expansión cuantitativa, donde cada mes se compran activos financieros, lo que, y lo que no se está viendo es que la liquidez que la Fed está traspasando al mercado se esté reflejando en general en la economía. Entonces, claro, uno ve los índices accionarios y ve máximos históricos, pero a la vez observa cómo es que los PMI están a la baja. También observa cómo la inflación está creciendo y las dinámicas en cuanto al crecimiento económico no son para nada positivos. Entonces, pues por supuesto, uno de los temas con los que hay que finalizar en esta sesión es con los que sucedió en Jackson Hole. Pues sabemos que el viernes, sábado y domingo se dio el simposio de Jackson Hole, y en el simposio pues básicamente se habló pues muchos bancos centrales hablaron, pero Jerome Powell, uno de los, pues de la cabeza de la Fed, habló y básicamente en pocas palabras dejó muy claro que la retirada de estímulos se va a dar en este año, probablemente nos den una fecha exacta en septiembre, en la reunión de septiembre, pero ya preocupa falta de decisión que ha tenido la Fed para modificar rápidamente sus políticas monetarias. ¿Por qué? Porque los consejeros de la Fed ya han visto un claro crecimiento de la economía, que lo vimos en el primer semestre de Estados Unidos, y ya han visto cómo paulatinamente se ha mejorado el empleo en Estados Unidos. Y a pesar de eso, la Fed continúa con su perspectiva de que la inflación es transitoria. Cabe recalcar que pues esa definición de transitoria es bastante polémica. No sabemos qué es transitoria. Para transitoria en economía puede representar una semana, 2 semanas, un mes. En el largo plazo, si hablamos de largo plazo, podría representar años. Entonces, ese tipo de perspectivas son las que a los analistas, a los economistas le preocupa. Por supuesto, al mercado y a los inversionistas que están metidos en el mercado, pues desde que los estímulos lleguen, pues van a seguir creciendo como lo han venido haciendo desde inicios de pandemia, pero ya preocupa es a qué se va a enfrentar la economía estadounidense en el largo plazo, sobre todo porque la inflación ha crecido muchísimo, perdón, ha crecido muchísimo más rápido de lo que la Fed ha pensado, y en general la Fed no le ha atinado ninguna visión. Entonces esto ya preocupa, definitivamente hay que estar muy pendientes, pero por ahora la, estar muy pendientes de la reunión de septiembre y de cada uno de esos anuncios que nos lleven hacia la modificación de las políticas monetarias en Estados Unidos. Y por supuesto los datos macroeconómicos, que si se agudizan más, pues aumentarán la probabilidad de que el escenario de retirada de estímulos sea más pronto de lo esperado. Eso es todo por el momento. Muchísimas gracias. Desde Finanzas Trading un saludo. No me queda nada más que recordarles dos cosas. En tan solo unos minutos se va a publicar el video de cierre diario del mercado, y también recomendarles que hagan todas sus operaciones a través de nuestro portal aliado Active Trades.
Y por supuesto la invitación de siempre a estar conectados de 8 a 9 de la mañana en nuestro webinar en vivo de oportunidades de inversión todos los días de lunes a jueves de 8 a 9 de la mañana hora Bogotá. Un saludo, muchísimas gracias y hasta luego.